Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. Conocido como el asesino mexicano que inspiró la obra en la que se basó la película El silencio de los inocentes, conocido originalmente como El silencio de los corderos, él es el doctor Alfredo Balí Treviño. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Alfredo era un joven médico que radicaba en el estado de Monterrey, en México. Se caracterizaba por ofrecer consultas a personas de bajos recursos, a las cuales les llegaba a regalar el medicamento si no contaban con el dinero para poder adquirirlo. Por eso se hizo reconocido en aquella colonia llamada La Talleres. Nadie sabía aspectos de su vida personal, como pareja, amigos o familia, simplemente que él era un buen doctor, además de ser altruista. Algo que nadie sabía y que muy pocos sospechaban era que el doctor Alfredo, a sus 28 años de edad, tenía una relación sentimental con un joven llamado Jesús, de 20 años, quien era estudiante de medicina. Se frecuentaban varias veces por semana y llevaban una buena relación. Parecía que se entendían muy bien, hasta que un día Jesús le pidió una gran cantidad de dinero prestada. Pero Alfredo se negó porque él no confiaba en nadie para prestar dinero. Jesús insistió varios días hasta que él accedió, pero le dijo que quería el dinero de vuelta en una semana. Pasó la semana correspondiente y Jesús no le dio el dinero. Esto desencadenó la furia de Alfredo, quien le empezó a exigir el dinero los siguientes días, pero Jesús no tenía respuesta de ello. Entonces la relación empezó a deteriorarse y empezaron a tener conflictos, incluso verbales. Ya no se llevaban bien. Fue después de un mes, el 8 de octubre de 1959, cuando Jesús se dirigió al consultorio de Alfredo para darle solamente una parte de la cantidad de dinero que le había prestado. Esto enfureció a Alfredo y entonces lo golpeó, hasta que quedó inconsciente. Lo llevó al baño y le inyectó un sedante. Después, con un bisturí, le cortó la garganta para que se desangrara dentro de la bañera. Procedió a hacerle cortes por todo el cuerpo como los que una persona que conoce el bisturí puede hacer. Los cortes eran perfectos, que no tocaban los huesos. Metió todo en una caja para llevarlos a enterrar. Como no contaba con una pala, se dirigió con la tía de Jesús para pedirle prestada una. Ella lo notó un poco desorientado y nervioso, pero no preguntó más. Este fue el pequeño error que después delataría a Alfredo. Llegó a la zona donde lo iba a enterrar. Tiempo después, algunas personas dijeron que este lugar pertenecía a familiares de Alfredo. Algunas personas que se encontraban cerca del lugar vieron que había algo enterrado y al descubrirlo se trataba de restos humanos. Con la desaparición de Jesús y la denuncia de su tía, la primera persona sospechosa a la que apuntaban era a Alfredo, porque su tía había declarado que él se había dirigido a su casa para pedirle una pala y se notaba un poco asustado. Cuando encontraron los restos se dieron cuenta que pertenecían a Alfredo. Entonces empezaron a hacer las investigaciones correspondientes y se dirigieron al consultorio de él. Cuando llegaron las autoridades se hicieron pasar como pacientes y fue ahí donde lo detuvieron. Alfredo declaró inmediatamente que él lo había hecho, pero intentó sobornarlos. Les dijo que les daría autos, incluso hasta una propiedad. Los policías no accedieron y lo detuvieron. En el año 1961 fue declarado culpable por los delitos de inhumación clandestina, homicidio calificado y usurpación de profesión. Le dieron la pena de muerte y fue trasladado a la ya extinta penitenciaría de Topo Chico. Como suele suceder en este tipo de casos, a Alfredo se le empezó a culpar de algunos asesinatos que estaban sucediendo en aquella época, pero de esto nunca hubo pruebas o testigos, solo fueron rumores. Fue en Topo Chico donde el escritor
Thomas Harris fue a entrevistar a un recluso que había asesinado a 3 hermanos y sería deportado a Estados Unidos. Se encontró con un médico que le empezó a contar la historia de algunos de los que estaban ahí dentro, de cómo había salvado la vida de otros y también cómo había curado las heridas de algunos más. Le contó sobre el perfil psicológico que tenía el recluso al que él entrevistaría. Tan a gusto quedó con la plática Thomas que le dio una tarjeta y le dijo que el día que viajara a Texas, por favor lo visitara para que tomaran algo y siguieran conversando. Después de aquella plática, se dirigió con el director del penal y le dijo que quién era ese médico tan agradable. El director se volteó y le dijo que no era un simple médico, sino un preso más. Así es, Alfredo Balí. El escritor quedó sin palabras y dijo que estaba sorprendido por toda la inteligencia que tenía y sobre todo su forma de hablar, ya que parecía una persona que no cometería un crimen. Entonces le pidió que le contara toda su historia y cómo había llegado él a aquel lugar. Todos estos relatos fueron recolectados por Thomas para que tiempo después él escribiera el libro El silencio de los corderos, del cual se hizo la icónica película El silencio de los inocentes, o llamada originalmente como El silencio de los corderos. Es importante recalcar que los personajes tanto del libro como de la película son ficticios, pero se basó en la esencia de lo que vio y escuchó de Alfredo en la penitenciaría. Y esto se confirmó 25 años después, cuando fue el aniversario del libro, cuando dijo que el personaje principal estaba inspirado en nada más y nada menos que el doctor Alfredo Balí. El abogado de Alfredo logró que se conmutara su pena, dejándolo en libertad en el año 1981, teniendo solamente 20 años tras las rejas. Después de que quedó libre, se dedicó a seguir dando consultas a pesar de que ya no contaba con la licencia de médico. Sus consultas iban dirigidas solamente a personas de escasos recursos y personas de la tercera edad. Años después, algunos medios lo buscaron para hacerle entrevistas sobre lo que había cometido, pero él dijo que ya no hablaría más del tema, que si querían saber sobre él, tenía que ser sobre temas relacionados con lo que había estudiado o incluso lo que había vivido dentro de prisión, pero nada más. En el año 2009 murió a causa de cáncer, siendo inspiración de uno de los asesinos más famosos de la cultura pop. Este fue el caso del que algunos llamaron el médico maldito y hasta el hombre lobo de Nuevo León. Y si bien no podemos estar orgullosos de que un asesino sea motivo de inspiración, solo podemos decir que estas personas sirven solamente para ser estudiadas sobre todo lo que hay dentro de una mente criminal. Este fue el caso del doctor Alfredo Balí Treviño. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.